Bienvenidos una vez más al Club Médico Express, donde la medicina se escucha, se entiende y se comparte. Hoy contamos con un gran invitado, el doctor Iván Osuna. Sin más preámbulo, vamos a dar que el doctor se presente y conozcamos un poquito, doctor. Cuéntanos un poquito sobre su experiencia. Bueno, mi especialidad es traumatología y ortopedia, con otras opciones como ortopedia de rodilla y hombro. Soy egresado de la Universidad de los Andes, cumplí trabajo en el hospital de Guayparo, que es una gran escuela, Bien, ya me jubilé Guaypareño. de Guayparo y tengo 30 años de ejercicio ininterrumpido de la profesión. Se dice corto. Se parece corto, pero es importante. En cuanto a la especialidad, tenemos ahorita las dificultades que son los costos, ¿no? Por ejemplo, yo hago cirugía de todos los huesos, clavícula, hombro, húmero, codo, fémur, y los materiales de síntesis que son costosos, ¿verdad? Entonces eso hay que tener en cuenta. También la disponibilidad, pues afortunadamente sí la hay. Bien, doctor. Aquí, ¿por qué es importante acudir a un traumatólogo o cuándo? Porque he visto, bueno, se ven muchos casos porque que ante un evento médico, las personas van al médico residente y por un esguince o por cualquier tipo de situación, pero de ahí más nunca van al traumatólogo. O sea, aunque tengan la referencia, ¿verdad? ¿Por qué es importante que acudir a esta consulta con traumatología y ortopedia? Porque hay muchas patologías que son más graves de lo que parece. El problema es que como traumatología es un dolor de una rodilla, un dolor de espalda, el paciente no le hace mucho caso, ¿verdad? Y hace lo que acabamos de decir, va al médico general. Entonces, pero siempre detrás de cada sintomatología puede haber una lesión grave, Algo bien sea de la articulación, puede ser un tumor óseo, una fractura desapercibida, una cantidad de lesiones que están allí, ¿verdad? Que al final el paciente termina yendo al traumatólogo cuando ya es tarde, ¿verdad? Cuando ya evoluciona mucho el caso. Pero sí es importante, igual que un dolor precordial, vaya al médico, no se quede tomando La analgésicos, automedicación, pues. automedicación. Sí, estamos en campaña para erradicar Sí, la sí, 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 la automedicación. automedicación, Por correcto. eso es que en la organización Médico Express y Clínica Quirúrgica Racetti, nuestros precios son accesibles para que usted no se automedique y acuda a nuestras instalaciones o en su defecto en el domicilio. Doctor, ¿cuáles son los casos más comunes en traumatología? En traumatología son las fracturas de huesos largos, de fémur, de tibia. Una de las fracturas más frecuentes es la fractura de tobillo, que es una que suele pasar desapercibida. No, este tipo se puso un yeso y luego le queda el tobillo inutilizado para toda la vida. Un tipo de 30 años con un tobillo rígido pierde mucha capacidad de elaborar. Sí, en el grupo etario, ¿cuáles son los casos o cuál es más frecuente entre los jóvenes, el adulto o adulto mayor? ¿Dónde hay más frecuencia en estos médicos traumatólogos? Frecuentemente es en la edad productiva, de los 20 a 30, 40 años, ¿no? Accidentes ocupacionales. Los ancianitos de vez en cuando se fracturan el cuello de fémur porque, bueno, o de húmero con una pequeña caída, pero lo más frecuente es la plena etapa productiva del paciente. Sí, porque fíjense que si nos vamos un poco en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando una persona con alguna lesión en traumatología que no es rehabilitado adecuadamente, porque ante un accidente no se descartó con un rayo X, no fue un traumatólogo, esta enfermedad, amigo que me escuchas, amigo empleador, amigo trabajador, se pudiera complicar, lo que llaman la patología, al no atenderlo adecuadamente con el equipo multidisciplinario y los paraclínicos adecuados, esta patología hoy o este evento no te presentó ningún dolor, ¿cómo te explico? Que pudiera decir bastante agresivo, bueno, pero en el tiempo que pasa factura es que vamos a ver la diferencia de no haber aplicado a tiempo la resolución del caso o por haber acudido a un especialista. Es necesario, doctor, cuando un trabajador como
como del universo que más común incurren en estos accidentes, es necesario que ellos acudan a un especialista en traumatología. La especialidad es muy importante porque el médico en general a veces no sabe lo que tiene entre manos. Entonces, es igual que un individuo que tiene un problema de, vamos a hacer otra vez con el corazón, que es de la vida, tiene un problema de infarto y no acude Al a cardiólogo. quien debe asistir, ¿no? Entonces, y el problema es que eso genera una incapacidad permanente que después al paciente le va a costar conseguir trabajo en otro sitio. Pero yo estaba trabajando con una empresa, yo era traumatólogo de una empresa, ellos decían, no, hasta que el tipo no esté bien, no lo debe dar, que mantenga su reposo y su rehabilitación. Pero que le interesaba que no le quedara secuela a ninguno de sus trabajadores. Claro, porque es decir, se agrava el riesgo, se agrava el riesgo en el momento que no actuamos para la rehabilitación como los especialistas adecuados, pues el riesgo se agrava y la responsabilidad también afecta inclusive la salud financiera del empleador, más allá de que lo más importante aquí es mantener la salud física mental del trabajador en óptima, ¿no? Pero ambos pierden, tanto el empleador como el empleado al no acudir a este evento, a esta consulta. Doctor, una pregunta. La diferencia entre una cirugía abierta o una cirugía con artroscopio. Bueno, en realidad, en el caso de traumatología, no manejamos ese concepto. Cirugía general sí te da una opción. Mire, compañero, por artroscopia, se llama laparoscopia, en caso de trauma, de cirugía La general. cirugía. Por laparoscopia es más caro y abierto pues es más barato. Nosotros no. No vale la pena. Había una articulación, cortar una cantidad de ligamentos y tendones para hacerle, revisar los meniscos y ahí, y los ligamentos y eso no se hace. O sea, la cirugía abierta de rodilla está proscrita de hombro, lo que llaman un miniope, ayudado por artroscopia. Miniope es una pequeña apertura, pero en traumatología no se maneja ese concepto de abierto o cerrado. Claro, Generalmente es por artroscopia, especialmente la rodilla. claro. Le hago una pregunta, claro, no soy médico, el médico es usted, él es especialista, pero se escucha, esos son los términos que la gente utiliza, cirugía abierta o artroscopia, pero la artroscopia no todo el tiempo, como lo acaba de decir usted, no todo el tiempo vamos con la artroscopia. Es dependiendo del caso que tenga el paciente, podemos utilizar esa torre de artroscopia, ¿no? No, la artroscopia es el procedimiento ideal para una revisión intraarticular, para revisar los meniscos, los De exploración. ligamentos, los cartílagos, corregir el menisco, hasta reinsertar un menisco o sacar el pedazo malo, que a veces es más útil que resecar el pedazo que está desprendido, que él cicatriza, regenera y el paciente se recupera rápido. Pero realmente una cirugía abierta sería solamente en caso de que tenga una fractura del cóndilo en la rodilla, por ejemplo, que hay que abrir y ponerle tornillos al cóndilo, pero no manejamos el concepto de abierto versus cerrado en la articulación. Claro. Allí, entonces nos vamos a la pregunta de cuando tenemos un paciente con un caso, un evento, un politraumatismo, he visto que, por ejemplo, si cae en un hospital o en alguna clínica que no se tiene esos recursos para operar ya, ¿qué pasa allí? ¿Podemos esperar? O sea, ¿hay alguna, está en riesgo la vida del paciente? O sea, Bueno, afortunadamente en traumatología, si es una fractura común y corriente, excepto que es un traumatismo de cráneo, no está comprometida la vida del paciente. Nadie se va a morir por una fractura de fémur o por fractura de tibia. Lo que pasa es que si la fractura se opera de forma tardía, entonces la recuperación es, Chile. es menos. Por ejemplo, un hueso de pez que ha formado callo óseo, al operarlo hay que volverlo a refracturar, volverlo a esculpir y entonces eso da retraso. Pero en sí, por ejemplo, en la práctica, porque siempre yo que trabajé en el hospital de Belparo, uno veía como un paciente llegaba hoy con una fractura de fémur, lo poníamos en tracción para evitar que el músculo que colapse, para que la fractura colapse, y se operan los 10 hasta 15 días, porque no había tiempo quirúrgico, pues. Entonces, ahí la evolución es
torpe, puede ser un poquito torpe. Dentro de la traumatología hay algunos procedimientos, hay diferentes procedimientos que se utilizan. He escuchado por allí de que hay con el suelo, Ajá. un tratamiento. Eso se llama plasma rico en plaquetas. Se toma en la sangre del paciente, se centrifuga y queda abajo los glóbulos y arriba del plasma. Ese plasma se queda concentrado en plaquetas y se coloca dentro de tendinitis, artrosis de cadera, artrosis de rodilla, para regenerar no es, al menos en el caso de la artrosis no es curativo, pero cuando está incipiente, sí la alivia. ¿Para qué es lo que pasa? Esas son las plaquetas que hace tiempo ya se descubrió que ellas no solamente tienen que ver con la coagulación, sino ellas llegan y tienen unos factores regenerativos, que son llamados factores de crecimiento de un líquido. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra un plasma rico en plaquetas, se centrifuga, se toma el plasma, se le coloca gluconato de calcio para que las plaquetas se rompan y se liberan esos. Y ese plasma es el que se coloca para recuperar tendones, artrosis incipientes de rodilla, de cadera. O sea que mucha gente trata las tendinitis a veces con plasma rico en plaquetas. Claro, he escuchado también hablar por allí de que existe la ecografía muscular. La ecografía muscular es un diagnóstico muy importante. Por ejemplo, en el hombro, que es la cirugía más compleja, la artroscopia de hombro es más compleja, la ecografía es un estudio que complementa la radiografía. Correcto. En la radiografía se ve solamente el hueso. En cambio, en la ecografía se ve perfectamente ese famoso manguito rotador del hombro está roto, su dedo está roto parcialmente o inflamado. Porque ese es un término que yo, o un servicio que yo realmente muy poco he escuchado y la gente desconoce. O sea, ya va, es como muscular. O sea, Sí, bueno, sin embargo, yo tengo hace mucho tiempo en mi anuncio de publicidad, ecografía musculoesquelética, que nos da un o diagnóstico sea, señores, que sí exacto. existe. Claro, Y de permite años. al profesional pues, tener un diagnóstico más preciso. Sí, lo que pasa es que no todo el mundo dispone de ecografía Claro. musculoesquelética. Yo lo tengo en mi consultorio, otros van a un sitio, otros la mandan a hacer, pero la ecografía musculoesquelética debe ser el traumatólogo. Por ejemplo, la ecografía de riñón, de pulmón, la puede hacer el ecografista o el Claro, especialista en cuestión. claro. Pero en traumatología lo ideal es que sea la interpreta mejor y la estudia mejor. Claro, señores. Bueno, esa es una pregunta que algunos oyentes me dijeron, pregúntale eso, si eso existe. Y bueno, vamos a preguntarle al doctor Iván Osuna, profesional de nuestra plantilla, profesional conocido en Ciudad Guayana como una persona con mucha experiencia, una persona de la vida pública y siempre trabajando, apoyando a la parte social. Doctora, bueno, algún mensaje que quiera a nuestros oyentes, pues, con relación a traumatología, a lo que es, podemos una vez al año hacer una consulta con traumatología por descarte o simplemente esperamos que nos den una alarma. Siempre la prevención es importante. O sea, a veces el paciente, a nivel particular, no quiere pagar una consulta para chequearse la articulación. ¿Entiendes? No lo va a hacer. Pero siempre la prevención, el diagnóstico preventivo es muy importante. Dice el doctor, el primer síntoma. Había un tipo que tenía una lesión de un menisco y la rodilla le crujía y le molestaba, pero él no le hizo caso. Cuando siguió trotando, siguió trabajando, Se agravó el riesgo. ya el menisco estaba más hubo que retirárselo, hacerle una meniscectomía. Perfecto. Bueno, ya, mis queridos oyentes, ya ustedes tienen claro que también la traumatología se hace por prevención. Así que vamos a cuidarnos porque este mundo nos necesita. Falta un pequeño detalle. Sí, Hay otras opciones de tratamiento, ¿verdad? Además del plasma rico en plaquetas, está la onda de choque. Ondas de choque que son ondas electromagnéticas para desinflamar. El paciente se cura muchísimo. ¿cómo accionan esas ondas de choque en, en, en el En el cuerpo? tejido. Sí, en el tejido. Bueno, ellas producen una distensión del tejido y esa distensión hace que se liberen más factores de cicatrización y el edema disminuye y mejora bastante. Es una cosa muy real. A veces me llegan pacientes al consultorio cogiendo y después de las ondas de choque O sea, salen que es bien. una alternativa para una Es una rehabilitación opción. inmediata. Por ejemplo, una epicondilitis, una fascitis plantar.
que es el dolor del talón, el epicondilitis del codo, ¿no? Ayuda muchísimo. Incluso a veces en la rodilla, cuando está demasiado rígida o muy inflamada. Ahora llegó una señora que había ido a muchos médicos y le habían mandado todas las pastillas del mundo, pero la onda de choque fue la que le solucionó el problema. Sí, Es bueno, una opción. puedo dar testimonio realmente que sí funciona algunas de Abrir la piel, la piel de estómago. Ajá, sí, señor. Bueno, nuestro doctor Osuna, Iván Osuna, él está en la plantilla de nuestros profesionales y también puede aplicar la onda de choque para usted. No dejes de seguirnos, dale me gusta y dale la campanita para que siempre estés con nosotros y enterándote de las cosas buenas de la salud. En el Club Médico Express, donde la medicina se entiende, se escucha y se transforma, se transmite. Tecnifiquera para servirlo.